Capítulo 1. El eco de la eternidad. En el frío silencio de la madrugada romana, antes de que las calles se llenen del bullicio del mercado y el eco de las ruedas sobre los adoquines, un hombre se sienta solo frente a un pergamino. Su rostro está marcado por los años, no tanto por la edad, sino por el peso de las decisiones y el conflicto eterno entre la razón y la emoción. Es Marco Aurelio, el emperador filósofo. El líder de un mundo que, aunque vasto, no puede abarcar del todo la profundidad de sus pensamientos. Con una pluma en la mano, escribe palabras que no están destinadas al Senado ni a sus generales, sino a sí mismo. Todo lo que escuchamos es opinión, todo lo que vemos es perspectiva. Su escritura es firme, pero sus ojos reflejan una duda que atraviesa los siglos. Marco no sabe que sus reflexiones privadas, reunidas en un texto que no tituló ni pretendió publicar, se convertirán en una guía para generaciones futuras. Desde soldados hasta filósofos y gente común en busca de una guía sólida en sus vidas. ¿Qué hace que un hombre destinado al poder absoluto sea recordado no por sus conquistas, sino por sus pensamientos? ¿Qué impulsa a un líder de hombres a buscar la virtud por encima de la gloria? Estas preguntas resuenan en los oyentes de hoy como lo hicieron en las generaciones que lo sucedieron. Marco Aurelio representa la lucha universal del ser humano por encontrar sentido en un mundo incierto, un desafío que trasciende emperadores y plebeyos. Es aquí donde la historia de Marco conecta con la nuestra. No somos emperadores, pero todos gobernamos algo. Nuestros días, nuestras decisiones, nuestra vida. La filosofía estoica, de la que Marco Aurelio fue no solo heredero sino también practicante, nos invita a enfrentar las tempestades internas y externas con ecuanimidad. La grandeza del estoicismo radica en su simplicidad. Controla lo que puedes, acepta lo que no puedes cambiar y vive siempre con virtud. Retrocedamos unos siglos, al año 121 después de Cristo, cuando Marco Annio Catilio Severo nació en una Roma gobernada por el emperador Adriano. No hay señales de que este niño, destinado a la élite senatorial, acabaría gobernando un imperio. A primera vista su infancia es la de cualquier hijo privilegiado de la Roma imperial, rodeado de riquezas, tutores y estatuas de mármol que adornan las villas familiares, pero la vida no tarda en mostrarle su fragilidad. Su padre, Marco Annio Vero, muere cuando él es un niño. La figura paterna que lo moldeará será su abuelo, un hombre de carácter severo pero justo, quien inculcará en Marco el sentido del deber. Desde joven, Marco es un observador. En las villas y mercados de Roma, nota que los esclavos y los patricios parecen compartir una misma carga, el sufrimiento. Bajo las capas de opulencia y miseria, Marco ve la igualdad de los hombres ante la adversidad. Su temprana inclinación hacia la filosofía no es un capricho de juventud, sino un refugio frente a una verdad que intuye. La vida en su esencia es breve y caótica. A los 12 años, Marco se encuentra por primera vez con la filosofía estoica, gracias a la enseñanza de su tutor Diógenes de Babilonia. Para un niño, el estoicismo podría parecer una doctrina áspera, con su énfasis en el autocontrol y el rechazo del placer superficial, pero para Marco es una revelación. En sus páginas encuentra respuestas a preguntas que aún no ha formulado del todo. ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo enfrentarse al sufrimiento? ¿Qué se puede hacer cuando el mundo parece fuera de control? Estas ideas comienzan a moldear al hombre que un día será emperador. Pero aún es un niño. Sus días transcurren entre lecciones de retórica, paseos por los jardines de la Domus Aurea y reflexiones frente a un cielo romano que parece infinito. Es aquí donde Marco empieza a experimentar una sensación que lo acompañará toda su vida. Una mezcla de asombro y humildad ante la vastedad del universo. Escribe por primera vez en un pequeño cuaderno de cera. La eternidad es un río que fluye. Todo cambia, pero el agua sigue siendo la misma. Ahora volvamos al presente. Las palabras de Marco Aurelio no han perdido su fuerza. Si estás escuchando esta historia en un tren, en tu casa o caminando por una calle cualquiera, piensa en lo que Marco vería si pudiera observarte. No como un extraño,
sino como un igual. Su filosofía no era una herramienta para la élite, era un manual de vida que podía ser practicado por cualquier persona. Es esto lo que lo hace eterno. Imagina al emperador sentado frente a su pergamino, una vela iluminando sus manos mientras escribe en la soledad de la noche. Escribe para entenderse a sí mismo, pero también para ayudarnos a nosotros a comprender nuestras propias luchas. Sus meditaciones no nos ordenan, nos invitan. Nos recuerdan que somos polvo y al mismo tiempo parte de algo inmenso. Con esta introducción comenzamos a explorar la vida de Marco Aurelio, desde sus días como un niño curioso hasta el momento en que el peso del imperio recaiga sobre sus hombros. Es una historia de poder y filosofía, pero sobre todo de humanidad, porque, como Marco escribió, la vida de un hombre es como el rocío de la mañana, breve, brillante y fugaz, pero suficiente si se vive con virtud. El próximo capítulo nos llevará a su niñez y a los primeros destellos de la grandeza que lo acompañará siempre. Capítulo 2. El niño que miraba las estrellas. Roma, la ciudad eterna, brillaba como el corazón de un imperio que abarcaba el mundo conocido. En sus calles, la opulencia de los patricios convivía con el bullicio de comerciantes, esclavos y artistas callejeros. Para un niño como Marco Anio Catilio Severo, el futuro emperador que conocemos como Marco Aurelio, la Roma de su infancia era un crisol de experiencias, majestuosa, caótica, inmensa. Sin embargo, en su interior ya se asomaban preguntas que ningún mármol ni riqueza podían responder. Marco nació en el seno de una familia acomodada, pero su niñez estuvo marcada por una pérdida temprana. La muerte de su padre, Marco Anio Vero, un senador de renombre. Esta ausencia lo acercó profundamente a su abuelo, Anio Vero, quien se convirtió en su figura paterna y guía principal. Anio Vero era un hombre estoico en su propia manera, aunque no estudiaba la filosofía como su nieto llegaría a hacerlo. Era austero, disciplinado y profundamente consciente del deber que los nobles romanos debían al imperio. Bajo su tutela, Marco comenzó a moldear su carácter, aprendiendo desde pequeño que la virtud debía estar por encima de la indulgencia. Pero no todo en la infancia de Marco Aurelio fue rígido y solemne. Su curiosidad era desbordante. Pasaba horas observando los astros desde el jardín de su villa en la colina del Celio. Allí, entre las estatuas de dioses y héroes, Marco levantaba la vista hacia las estrellas y se hacía preguntas que pocos niños de su edad considerarían. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué todo esto parece tan eterno y a la vez tan efímero? La inmensidad del cielo nocturno lo hacía sentirse pequeño, pero no insignificante. Ya desde entonces sentía que, aunque era solo una mota de polvo en el universo, tenía un papel que cumplir. Su abuelo, al notar su inclinación por la reflexión, decidió proporcionarle la mejor educación posible. Roma estaba llena de filósofos y maestros, hombres que habían heredado el saber de los griegos y lo habían mezclado con la pragmática perspectiva romana. Entre ellos destacaba Frontón, un brillante retórico que más tarde se convertiría en uno de los grandes mentores de Marco. Pero en estos primeros años fue otro maestro, Diógenes de Babilonia, quien plantó las semillas del estoicismo en su mente. A los 12 años Marco tuvo su primer encuentro con los textos de Epicteto, el esclavo convertido en filósofo cuya enseñanza se basaba en aceptar lo inevitable y controlar lo que está dentro de nosotros. La lectura no fue impuesta. Marco, curioso por naturaleza, encontró un volumen en la biblioteca de su abuelo y comenzó a leer por su cuenta. Sus primeras impresiones fueron de asombro. Nada es tan terrible como parece si la mente lo enfrenta con virtud. Estas palabras lo inquietaron y lo consolaron a partes iguales. ¿Podía realmente un hombre ser dueño de su destino interno, incluso cuando el mundo externo estaba en caos? Fue durante estas lecturas que Marco comenzó a anotar sus propios pensamientos en tablillas de cera. En una de ellas escribió: Un hombre puede perder todo y seguir siendo libre si conserva su razón. Era un pensamiento precoz para alguien de su edad,
pero indicativo de una mente que ya estaba cuestionando las nociones comunes de felicidad y éxito. Aunque estaba rodeado de libros y enseñanzas filosóficas, la educación de Marco no se limitaba a los confines de su villa. Su abuelo insistía en que debía conocer el mundo real, así que lo llevaba a los foros, donde los senadores discutían las leyes que gobernaban el imperio. También lo llevaba a los mercados, donde Marco veía a los comerciantes negociar y a los esclavos cargar mercancías. Annio Vero tenía una frase que repetía constantemente: El emperador debe entender que Roma no son sus mármoles, sino su gente. Aunque Marco no era todavía emperador, esas palabras se grabaron en su mente y lo acompañaron durante toda su vida. Fue en uno de estos paseos donde ocurrió un momento que Marco nunca olvidaría. En el mercado, un esclavo cayó al suelo, agotado por el peso de los fardos que cargaba. Mientras los otros esclavos seguían trabajando, su capataz lo golpeó con una vara para que se levantara. Marco, apenas un niño, se detuvo y miró la escena con horror. Quiso intervenir, pero su abuelo lo detuvo con una mano firme en el hombro. No puedes cambiar al mundo con un acto impulsivo, Marco, le dijo su abuelo. pero puedes cambiarlo si aprendes a comprenderlo primero. Aquella lección no era una excusa para la pasividad, sino una invitación a la reflexión. Marco comprendió que la justicia, como la virtud, no podía imponerse a golpes. Se debía forjar desde el entendimiento y el ejemplo. Aunque su infancia estuvo marcada por la disciplina y el aprendizaje, Marco también encontraba tiempo para disfrutar. Le gustaba montar a caballo y nadar en el Tíber, pero incluso en esos momentos de esparcimiento su mente seguía cuestionándose. ¿Qué hacía que un río fluyera sin cesar mientras todo lo demás parecía detenerse? En una ocasión, mientras jugaba con su hermana Ania Cornificia Faustina, le preguntó: ¿Crees que los dioses están en el agua, como dicen los poetas? Su hermana se rió, con esa despreocupación propia de la juventud. Los dioses están donde tú quieras que estén, Marco, tal vez incluso en tu cabeza. Esa respuesta, aunque dada en broma, lo dejó pensando. Quizás la divinidad, pensó, no era algo externo, sino algo que uno debía cultivar dentro de sí mismo. Así transcurrió la infancia de Marco Aurelio. Entre el rigor de su educación, la influencia moral de su abuelo y las primeras chispas de una filosofía que lo acompañaría toda su vida. Era un niño que miraba las estrellas, no en busca de dioses, sino de respuestas. Era un joven que, incluso sin saberlo, ya estaba empezando a cargar con el peso de un destino que lo llevaría a gobernar el mundo. El próximo capítulo nos llevará al inicio de su formación como filósofo príncipe, cuando los ideales comienzan a chocar con la realidad del poder y la política. Aquí empieza a definirse no solo el gobernante, sino el hombre. Capítulo 3. La formación del filósofo príncipe. Roma, en pleno auge del siglo II después de Cristo, no era solo el epicentro del poder político, sino también un hervidero intelectual donde la filosofía y la retórica se entrelazaban con la ambición. En este vibrante entorno, Marco Aurelio comenzaba a transformarse de un joven inquisitivo en un filósofo príncipe. Aunque aún no podía imaginarlo, estaba destinado a cargar con el peso de un imperio. Pero antes de gobernar sobre legiones y provincias, debía aprender a gobernarse a sí mismo. La transición de la infancia a la juventud no fue un proceso abrupto para Marco. Había pasado sus años formativos bajo la tutela de su abuelo, Annio Vero, aprendiendo sobre el deber y la justicia. Sin embargo, con la llegada de la adolescencia, su educación tomó un giro más formal y riguroso, orquestado por una serie de maestros que se convertirían en figuras clave en su vida. Entre ellos destacaron Frontón, su mentor en retórica, y las enseñanzas de Epicteto, cuyo impacto fue indeleble en su carácter. Herodes Atticus, Apolonio de Calcedonia y otros ilustres maestros de su tiempo pasaron por el círculo educativo de Marco. Pero fue Marco Cornelio Frontón, el renombrado retórico, quien dejó una huella más profunda en él. La relación entre maestro y alumno comenzó con cierta distancia.
Frontón, oriundo de Cirta, era un hombre pragmático, acostumbrado a la lucha política a través de las palabras. Su retórica no era floritura vacía, sino un arma afilada. Marco, por su parte, era un joven inclinado a la introspección y a las ideas filosóficas, más interesado en la virtud que en la persuasión. Sin embargo, entre ellos surgió una conexión inesperada. Frontón veía en Marco un potencial extraordinario, y no tardó en intentar moldearlo a su manera. Le enseñó a escribir con precisión, a hablar con convicción y, sobre todo, a comprender el poder de las palabras. Marco, aunque no compartía plenamente el entusiasmo de Frontón por la oratoria, valoraba las lecciones. En una carta escrita años después, Marco recordaría a Frontón como «mi padre en el arte de hablar y pensar con claridad». Pero incluso entonces el joven príncipe sabía que su corazón estaba más cerca de la filosofía que de la retórica. Mientras Marco perfeccionaba su habilidad para el lenguaje bajo la guía de Frontón, su verdadera transformación tenía lugar en la soledad de sus lecturas. Fue en este período cuando comenzó a estudiar con profundidad las enseñanzas de Epicteto. Aunque Epicteto había muerto décadas antes, su influencia seguía viva gracias a las notas de su discípulo Arriano, que circulaban entre los intelectuales de Roma. Epicteto, el esclavo convertido en filósofo, ofrecía una visión del mundo que resonaba profundamente en Marco. Sus palabras eran un llamado al control interno, una invitación a encontrar libertad incluso en las circunstancias más adversas. Una frase en particular se convirtió en un mantra para Marco: lo que perturba a los hombres no son las cosas sino los juicios que tienen sobre ellas. Este principio, tan simple en apariencia, era una revelación. Marco comenzó a aplicar estas enseñanzas en su vida diaria, enfrentando los pequeños contratiempos con una calma que sorprendía a quienes lo rodeaban. La influencia de Frontón y Epicteto en Marco Aurelio no fue uniforme ni pacífica. Mientras que Frontón representaba el mundo práctico, lleno de estrategias políticas y discursos convincentes, Epicteto lo guiaba hacia un ideal filosófico de autocontrol y virtud. Este choque de perspectivas se convirtió en un conflicto interno para Marco, quien admiraba a ambos hombres, pero sentía que sus lecciones lo empujaban en direcciones opuestas. En una ocasión, durante una lección con Frontón, Marco se atrevió a plantear una pregunta que lo había estado atormentando: «Maestro, ¿de qué sirve la elocuencia si el hombre no domina primero sus pasiones?». Frontón, sorprendido por la audacia de su joven alumno, se quedó en silencio por un momento antes de responder: «La elocuencia, Marco, es la herramienta que moldea al mundo. Si puedes convencer a los hombres, puedes dirigir sus acciones, incluso las más virtuosas». Marco reflexionó sobre esas palabras, pero en el fondo no estaba completamente convencido. Sentía que había algo más profundo que las palabras: la coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Mientras tanto, Marco continuaba absorbiendo las enseñanzas de los grandes filósofos. No solo Epicteto, sino también Sócrates, Zenón y Cleantes, cuyas ideas complementaban su creciente inclinación hacia el estoicismo. Cada noche, después de cumplir con sus deberes, se retiraba a su estudio donde escribía reflexiones que más tarde formarían parte de sus meditaciones. Estas primeras notas eran una mezcla de preguntas y afirmaciones, pero todas giraban en torno a un tema central: cómo vivir una vida virtuosa en un mundo lleno de distracciones y corrupciones. Un fragmento que escribió durante esta época dice: «No tengo control sobre lo que otros hacen, pero sí sobre lo que pienso y cómo actúo. En esto reside mi libertad». Estas palabras, que podrían parecer simples, eran en realidad un acto de rebelión contra la opulencia y las intrigas de la vida imperial. Marco no aspiraba a ser un hombre común, pero tampoco deseaba ser un tirano. Su objetivo era algo mucho más difícil: ser un hombre justo. Con el tiempo, la relación entre Marco y Frontón se convirtió en una amistad basada en el respeto mutuo. Aunque Marco nunca se convirtió en el orador que Frontón soñaba, su maestro reconoció la grandeza en su carácter. En una de sus cartas, Frontón escribió: «Eres más que un príncipe, Marco,
Eres un hombre que busca la virtud, y eso es algo raro incluso entre los filósofos. A medida que Marco crecía, también crecía su comprensión del mundo. La combinación de la retórica de Frontón y la filosofía de Epicteto le proporcionó herramientas que no solo moldearon su carácter, sino que también lo prepararon para los desafíos que vendrían. Sabía que el poder podía corromper, pero también entendía que, si se ejercía con sabiduría, podía ser una fuerza para el bien. En este periodo, Marco Aurelio comenzó a convertirse en algo más que un alumno brillante. Se estaba transformando en un hombre que encarnaba la filosofía que estudiaba. Su formación como filósofo príncipe no era solo un ejercicio académico, era una preparación para una vida en la que la virtud y el deber estarían en constante tensión. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Marco empieza a asumir responsabilidades políticas bajo la tutela de su padre adoptivo, Antonino Pío. Aquí, los ideales de su juventud chocarán con las realidades del poder, y veremos cómo Marco Aurelio comienza a enfrentar el peso de la corona dorada. ¿Podrá mantener sus principios en un mundo lleno de tentaciones y conflictos? Capítulo 4. El peso de la corona dorada. El eco de los pasos resonaba en el salón dorado del Palatino, donde se alzaban los tronos que representaban el poder absoluto de Roma. Allí, en el año 138 después de Cristo, la vida de Marco Aurelio dio un giro irrevocable. El emperador Adriano, anciano y enfermo, había decidido que su sucesor sería Tito Aurelio Fulvo Antonino, conocido por la posteridad como Antonino Pío, pero este no sería un trono que Antonino ocuparía en soledad. Como condición para su adopción, Adriano había exigido que también acogiera bajo su tutela a dos jóvenes, Marco Anio Catilio Severo y Lucio Vero, sellando un futuro de gobierno conjunto que entonces parecía lejano. Marco, con apenas 17 años, se encontraba ante un destino que no había buscado, pero que tampoco podía rechazar. Aunque su abuelo, Anio Vero, lo había educado en el deber, esta nueva responsabilidad iba más allá de todo lo que había imaginado. Ser adoptado por Antonino no era solo un honor, era una carga que pondría a prueba su carácter, su voluntad y los ideales filosóficos que había cultivado. Antonino Pío no era un líder militar ni un gobernante conocido por su carisma arrollador, pero sí por su virtud y moderación. Fue un emperador que gobernó con justicia, mantuvo la paz y consolidó la estabilidad del imperio sin recurrir a grandes conquistas. Para Marco, Antonino representaba un modelo de liderazgo basado en la templanza, el pragmatismo y el respeto por la ley. Pero su relación no fue inicialmente cercana. Antonino, aunque justo, era distante, más inclinado a gobernar por medio de ejemplos que por discursos o lecciones directas. Sin embargo, Marco observaba cada uno de sus actos con atención. En la intimidad de sus reflexiones, más tarde escribiría: de Antonino aprendí la importancia de la equidad y la mesura, de ser constante en las decisiones y nunca gobernar por impulso. Estas cualidades, que parecían tan naturales en Antonino, requerirían en Marco un esfuerzo constante para ser emuladas. La adopción de Marco como heredero implicó una transformación inmediata en su vida. Hasta entonces había sido un joven noble dedicado al estudio y la contemplación filosófica. Ahora debía aprender las complejidades del gobierno. Los días en los jardines del Celio y las noches de introspección con sus libros dieron paso a largas sesiones en el Senado, reuniones con generales y audiencias con gobernadores provinciales. Este cambio no fue fácil para Marco. Su inclinación natural hacia la vida contemplativa chocaba con las demandas de la vida pública. Había momentos en que el joven se sentía atrapado, como un filósofo forzado a usar una máscara que no le pertenecía. En una carta que envió a su maestro Frontón, confesó: la política me parece un teatro interminable y temo que los aplausos importen más que las acciones justas. Pero Marco no abandonó su idealismo. Decidió que si debía actuar en ese teatro,
Lo haría con honestidad y virtud, intentando llevar los principios estoicos al ámbito político. Sabía que este era su deber. Y para un hombre formado en la disciplina estoica, el deber no era negociable. Junto con las responsabilidades políticas, Marco comenzó su entrenamiento militar. Aunque Roma estaba en una época de relativa paz, la amenaza de los límites del imperio siempre acechaba. Los bárbaros al norte y las tensiones en Oriente requerían un liderazgo firme, y Marco debía prepararse para comandar legiones si el momento lo demandaba. El entrenamiento fue duro para alguien que no estaba acostumbrado a la vida marcial. Marco no era un guerrero por naturaleza, pero se aplicó con diligencia. En sus primeros años de instrucción, asimiló no solo las tácticas militares, sino también la importancia de la disciplina y la camaradería entre los soldados. Observaba cómo los oficiales trataban a sus hombres y comprendió que liderar un ejército requería más que órdenes. Requería respeto mutuo. En una ocasión, durante un ejercicio en el campo, un veterano le dijo: «Mi señor, un soldado no sigue a un general por sus títulos, sino por su ejemplo». Estas palabras se quedaron grabadas en su memoria. Años después, en medio de las campañas germánicas, Marco demostraría que había aprendido bien esta lección. Aunque su vida estaba cada vez más inmersa en las responsabilidades del poder, Marco no abandonó su pasión por la filosofía. De hecho, sus reflexiones se hicieron más profundas, como si las exigencias del mundo exterior lo empujaran a buscar refugio en su mundo interior. A menudo, después de un día agotador en el Senado o el campo de entrenamiento, se retiraba a sus aposentos para escribir. Era su manera de equilibrar el peso de la corona dorada con la serenidad de la razón. Una noche, mientras observaba desde el balcón de su villa las luces de Roma parpadeando en la distancia, escribió: «El poder no cambia al hombre, solo revela lo que siempre ha sido. Debo ser vigilante conmigo mismo, más que con los demás». Uno de los aspectos más formativos de esta etapa fue su introducción al Senado. Allí, rodeado de los hombres más poderosos de Roma, Marco descubrió cómo navegar por las aguas turbulentas de la política. Las sesiones eran largas y a menudo tensas, marcadas por debates sobre leyes, impuestos y la administración de las provincias. Marco observaba con atención, aprendiendo no solo de las palabras, sino también de los gestos y silencios de los senadores. Antonino, siempre pragmático, le aconsejó: «No hables hasta que tengas algo que decir, y cuando hables, asegúrate de que tus palabras sean necesarias». Estas enseñanzas fueron valiosas para Marco, quien pronto se ganó la reputación de ser un joven sabio más allá de sus años. Su voz, aunque aún tímida, comenzó a resonar en el Senado. No por su fuerza, sino por su contenido. Marco no buscaba la aprobación de los demás, sino la verdad. La adopción por Antonino Pío marcó el inicio de un camino que sería largo y lleno de desafíos. Marco Aurelio había dejado de ser un joven soñador para convertirse en el heredero de uno de los imperios más grandes de la historia. Pero a pesar de la presión, nunca perdió de vista los principios que lo guiaban. Sabía que el poder era pasajero y que su verdadero deber no era hacia el trono, sino hacia la virtud. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Marco enfrenta los primeros años de su gobierno compartido con Lucio Vero, y los dilemas éticos que surgen al tratar de equilibrar sus ideales filosóficos con las realidades de la política. La vida de Marco Aurelio, siempre en tensión entre el ideal y la práctica, nos seguirá mostrando que, incluso en el trono más alto, la lucha más importante es la que ocurre dentro de uno mismo. Capítulo 5. Los días de oro, códigos de gobierno y justicia. En el año 161 después de Cristo, tras la muerte de Antonino Pío, Marco Aurelio asumió el trono del Imperio Romano. Pero no lo haría solo. De acuerdo con los deseos de Adriano, compartió el título de emperador con Lucio Vero, marcando un momento histórico. Por primera vez, Roma sería gobernada por dos Augustos al mismo tiempo. A simple vista, este arreglo parecía una señal de equilibrio y estabilidad.
pero en realidad planteaba una serie de desafíos. Marco y Lucio eran muy diferentes en temperamento y prioridades. Mientras Marco, guiado por su formación filosófica, buscaba gobernar con justicia y virtud, Lucio, más mundano y menos disciplinado, estaba más inclinado al lujo y al placer. Sin embargo, Marco, fiel a sus principios estoicos, aceptó esta dualidad como un desafío necesario. Sabía que, aunque no podía controlar a su coemperador, sí podía controlar cómo responder a esta situación. El gobierno conjunto no fue impuesto de manera superficial. Exigió una división clara de tareas y responsabilidades. Marco asumió el rol más pesado: supervisar las finanzas, el Senado y los asuntos internos del imperio. Por su parte, Lucio se encargó de las campañas militares en Oriente. Este reparto permitió a Marco centrarse en una de sus mayores prioridades: la reforma del sistema legal y administrativo de Roma. Marco veía las leyes no solo como un instrumento de control, sino como una expresión de justicia universal. Inspirado por sus ideales estoicos, consideraba que un gobierno justo debía tratar a todos los ciudadanos con equidad, independientemente de su clase o posición. En una carta al Senado dejó clara su visión. Las leyes deben ser para todos, como el sol que brilla tanto sobre los palacios como sobre las cabañas. Los primeros años de su gobierno estuvieron marcados por una serie de reformas legales que buscaban aliviar la carga de los más vulnerables. Redujo las penas excesivas, mejoró las condiciones de los esclavos y estableció medidas para proteger a los huérfanos y las viudas. Estas acciones no fueron siempre bien recibidas por la élite romana, que veía en ellas una amenaza a sus privilegios. Pero Marco no se dejó intimidar. Una anécdota ilustrativa de su carácter ocurrió durante una audiencia con un senador. El senador protestaba por la nueva ley que limitaba el castigo corporal a los esclavos. El hombre, indignado, le dijo: ¿Cómo espera que un esclavo nos respete si no puede temer nuestro castigo? Marco, con serenidad y contundencia, respondió: El respeto no nace del miedo, sino de la justicia. Un amo que actúa con rectitud no necesita recurrir al látigo para ser obedecido. Estas reformas consolidaron la reputación de Marco como un gobernante justo y compasivo. Pero también le granjearon enemigos entre aquellos que se beneficiaban de un sistema más severo y desigual. Mientras Marco se dedicaba a las reformas internas, Lucio Vero dirigía las campañas militares en Oriente, enfrentándose al Imperio Parto. Aunque tuvo éxito en estas campañas, su estilo de vida extravagante y su inclinación por el hedonismo crearon tensiones entre los dos coemperadores. Marco, consciente de la importancia de mantener la unidad, evitó confrontaciones directas con Lucio. En cambio, optó por ser un ejemplo de moderación y autocontrol. Sin embargo, no era ajeno a los rumores. Los excesos de Lucio en Antioquía, sus banquetes interminables y su despreocupación por las tareas de gobierno preocupaban a Marco. En una ocasión le escribió una carta en la que, sin reproches directos, le recordaba: El verdadero placer, querido hermano Vero, no se encuentra en el vino ni en las fiestas, sino en el cumplimiento del deber. Lucio, aunque no siempre compartía la visión estoica de Marco, mantenía un respeto genuino por su coemperador. En público lo alababa como el filósofo en el trono, y a pesar de sus diferencias, los dos hombres lograron mantener una relación funcional que aseguró la estabilidad del imperio. Los días de oro del gobierno de Marco Aurelio estuvieron impregnados de su búsqueda por encarnar el ideal del gobernante filósofo. Inspirado por los ejemplos de Platón y Epicteto, Marco veía el liderazgo no como un privilegio, sino como una carga. En sus meditaciones escribió: El trono es solo un lugar elevado desde donde se ve más claramente la virtud y el vicio. Marco era consciente de que sus decisiones afectaban la vida de millones de personas, y este conocimiento lo impulsaba a buscar siempre la opción más justa, aunque no fuera la más conveniente. A menudo meditaba sobre la naturaleza del poder y sus límites.
recordándose a sí mismo que al final era solo un hombre al servicio de un ideal más grande. Pero estos años de relativa paz y progreso no estuvieron exentos de desafíos personales. La carga del gobierno, sumada a sus preocupaciones filosóficas, comenzó a afectar la salud de Marco. Sufría frecuentes dolores de cabeza y problemas estomacales, pero se negaba a reducir su ritmo de trabajo. Su rutina diaria era agotadora. Audiencias con senadores y generales, revisiones de leyes y decretos, y horas dedicadas a escribir y reflexionar. En sus noches solitarias, encontraba consuelo en las enseñanzas estoicas, recordándose que cada sacrificio era una oportunidad para practicar la virtud. En una ocasión, durante una cena con su familia, su esposa Faustina le dijo: Marco, no puedes salvar al mundo si tú mismo te desmoronas. Él sonrió con cansancio y respondió: Si puedo salvar una pequeña parte, habrá valido la pena. Hacia el final de este período, el imperio fue golpeado por un desastre inesperado. La llegada de una epidemia que se propagó rápidamente desde las legiones que regresaban de Oriente. Conocida como la peste antonina, esta enfermedad devastó a la población y puso a prueba las capacidades de Marco como líder. En lugar de retirarse al aislamiento, como muchos le aconsejaron, Marco permaneció en Roma, coordinando los esfuerzos para combatir la plaga y asegurarse de que los afectados recibieran atención. Este acto de sacrificio y compromiso reforzó su reputación como un gobernante que no solo hablaba de virtud, sino que la vivía. Los primeros años de gobierno de Marco Aurelio junto a Lucio Vero no fueron perfectos, pero sentaron las bases para el liderazgo que lo definiría. A través de sus reformas, su ejemplo personal y su incansable búsqueda de justicia, Marco demostró que el poder no tiene por qué corromper, siempre que se ejerza con un propósito elevado. En el próximo capítulo, entraremos en el periodo más turbulento de su reinado. Cuando los límites del imperio comiencen a tambalearse, y las tensiones internas y externas pongan a prueba todo lo que Marco Aurelio ha aprendido hasta ahora. Capítulo 6. La tempestad del imperio. En los primeros años de la década del 160, reinaba una calma que parecía presagiar algo oscuro. Aunque el reinado de Marco Aurelio y Lucio Vero había comenzado con una relativa estabilidad, el vasto imperio romano siempre estaba al borde de la agitación. Sus límites fronterizos, desde las montañas del Cáucaso hasta las riberas del Rin, eran como una cuerda tensada, lista para romperse. Y pronto esa paz precaria dio paso al caos. La primera señal llegó desde Oriente, donde el imperio parto había comenzado a desafiar la autoridad romana. Mientras tanto, en las provincias del norte, tribus germánicas y sármatas, empujadas por sus propias crisis internas, comenzaron a presionar la frontera. A estas tensiones externas se sumó una amenaza invisible pero devastadora. Una epidemia que se infiltraría en el corazón del imperio, marcando uno de los periodos más oscuros del reinado de Marco Aurelio. El conflicto comenzó en el año 161 después de Cristo, cuando Vologases IV, rey de los partos, invadió Armenia, una región clave en el límite oriental del imperio. Este acto de agresión desestabilizó el equilibrio de poder en la región y obligó a Roma a responder con fuerza. Marco, quien había delegado el liderazgo militar en Lucio Vero, confió en que su coemperador manejara la situación. Lucio, acompañado de generales experimentados como Avidio Casio, condujo las legiones hacia Oriente. Aunque su liderazgo personal fue limitado, las campañas resultaron exitosas. Las fuerzas romanas no solo recuperaron Armenia, sino que también invadieron Mesopotamia, saqueando Ctesifonte, la capital parta. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo inesperado. Las legiones trajeron consigo una plaga que cambiaría el curso de la historia. Cuando las tropas regresaron triunfantes de Oriente, trajeron consigo algo más que botines y gloria. Una enfermedad desconocida comenzó a extenderse entre los soldados y rápidamente entre la población civil.
conocida posteriormente como la peste antonina, se cree que pudo haber sido una forma temprana de viruela o sarampión. Sus efectos fueron devastadores, ciudades enteras quedaron desiertas, los campos no se cultivaron y el comercio se paralizó. Para Marco la peste no fue solo un desafío logístico, sino también moral. Como emperador, se sentía responsable de la vida de cada ciudadano y como filósofo, se enfrentó a preguntas fundamentales sobre el sufrimiento humano y la fragilidad de la existencia. En sus meditaciones escribió: La plaga es una parte más de la naturaleza, como lo es el nacimiento o la muerte. No importa lo que ocurra, importa cómo lo enfrentamos. Marco tomó medidas inmediatas para mitigar los efectos de la epidemia. Ordenó la movilización de recursos para atender a los enfermos y estableció rituales religiosos en un intento por calmar el pánico generalizado. Sin embargo, su pragmatismo no siempre fue suficiente para contrarrestar el impacto de la enfermedad, que continuó asolando el imperio durante más de una década. Mientras la peste devastaba el interior del imperio, las tribus germánicas al norte comenzaron a presionar la frontera natural del Danubio. Los marcomanos, cuados y sármatas, impulsados por la escasez de recursos y el deseo de nuevas tierras, cruzaron al territorio romano, saqueando ciudades y destruyendo asentamientos. Marco comprendió que la amenaza era más que un conflicto militar. Era una crisis existencial para el imperio. Los bárbaros no solo buscaban botines, sino que representaban una fuerza que podría desestabilizar el delicado equilibrio de Roma. Aunque era reacio a dejar la administración interna en medio de la peste, Marco decidió tomar el mando personal de las legiones y marchó hacia el norte. La experiencia de la guerra transformó a Marco Aurelio. Aunque nunca había sido un soldado natural, su liderazgo inspiró a las tropas. No era un comandante carismático como Julio César, ni un estratega brillante como Trajano o el gran Pompeyo. Pero su sentido de la justicia y su disciplina ganaron el respeto de los soldados. En los campamentos militares, Marco escribía por las noches, reflexionando sobre el caos que lo rodeaba. Una de sus notas, escrita durante esta época, revela la lucha interna que enfrentaba. Los bárbaros atacan las fronteras. La peste arrasa nuestras ciudades. Pero el enemigo más grande está dentro de nosotros: el miedo y la desesperación. Solo la virtud puede guiarnos en tiempos como estos. A pesar de las dificultades, Marco logró contener las invasiones germánicas, estableciendo una serie de defensas a lo largo del Danubio. Sin embargo, la victoria fue parcial. Las tensiones continuaron, y el imperio no volvió a disfrutar de la misma estabilidad que había tenido en décadas anteriores. Mientras Marco estaba ocupado defendiendo la frontera, los problemas internos del imperio no cesaron. La peste había debilitado la economía, y los recursos militares eran escasos. En este contexto de crisis, surgieron conspiraciones dentro del círculo de poder romano. Uno de los momentos más tensos ocurrió en el año 175 después de Cristo, cuando Avidio Casio, el general que había liderado las victorias en Oriente, se autoproclamó emperador tras escuchar un rumor falso sobre la muerte de Marco. Aunque la rebelión fue sofocada rápidamente, dejó una profunda impresión en el emperador. Marco, en lugar de castigar brutalmente a los conspiradores, mostró clemencia, buscando reconciliación en lugar de venganza. Este acto de magnanimidad fue coherente con sus principios estoicos, pero también mostró su habilidad política para mantener la unidad en tiempos difíciles. La acumulación de conflictos externos e internos comenzó a pasar factura en la salud y el ánimo de Marco. Aunque su fe en la filosofía estoica lo ayudaba a mantener la calma, no era inmune al desgaste físico y emocional. Su esposa, Faustina, fue uno de sus mayores apoyos durante este tiempo, acompañándolo en las campañas y compartiendo su carga. Sin embargo, incluso en su círculo cercano, Marco enfrentaba la tragedia. Varios de sus hijos murieron en la infancia, dejando cicatrices profundas en su espíritu.
A pesar de todo, Marco no perdió de vista su propósito. En sus escritos, dejó constancia de su convicción de que cada desafío era una oportunidad para practicar la virtud. No importa lo que enfrente el emperador, importa cómo se enfrente a sí mismo. El orden interno es el único refugio en el caos. La década de la peste, las guerras y las conspiraciones marcó un punto de inflexión en el reinado de Marco Aurelio. Aunque la frontera del imperio permaneció intacta y la peste eventualmente disminuyó, el costo humano y material fue inmenso. Marco había logrado mantener la estabilidad, pero sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Marco, en medio de la guerra, comienza a escribir sus Meditaciones, una obra que no solo revela su filosofía personal, sino también la lucha interna de un hombre que, a pesar de ser emperador, nunca dejó de ser humano. Este será un viaje hacia el alma de un líder que enfrentó la tempestad con serenidad y sabiduría. Capítulo 7. Enfrentando la fortuna, estoicismo en el poder. Para Marco Aurelio, el trono imperial no era un símbolo de gloria, sino una prueba constante de sus ideales filosóficos. Gobernar un imperio que abarcaba desde los desiertos de África hasta las islas de Britania, enfrentando crisis internas y externas, lo colocó en situaciones donde la virtud no era un lujo, sino una necesidad. Como líder, padre y hombre, Marco enfrentó una batalla diaria para alinear sus acciones con los principios estoicos que habían guiado su vida desde la juventud. Desde los muros del Senado hasta los campamentos en la frontera del imperio, su filosofía no solo moldeó sus decisiones, sino que le permitió navegar por un mundo caótico sin perder el equilibrio. Este capítulo nos lleva a esos momentos donde el emperador filósofo demostró que la verdadera fortaleza no reside en el poder, sino en el carácter. Los desafíos del liderazgo imperial eran descomunales. La peste antonina seguía cobrándose miles de vidas. La frontera del norte estaba en constante tensión con los bárbaros, y los recursos del imperio se agotaban rápidamente. A pesar de estas adversidades, Marco se esforzó por gobernar con justicia. Inspirado por su filosofía, encontraba en cada problema una oportunidad para ejercer la virtud. Una de sus decisiones más significativas fue reformar el sistema judicial. Marco creía firmemente que las leyes debían ser equitativas para todos, desde los senadores hasta los esclavos. En una reunión con el Senado propuso una ley que limitaba los abusos de los amos sobre sus esclavos, argumentando: El poder no debe ejercerse con crueldad, sino con justicia. Si queremos que Roma sea fuerte, debemos empezar por ser justos con los más débiles. Estas reformas no siempre fueron populares entre la élite romana, pero Marco estaba dispuesto a enfrentar las críticas. Para él, el liderazgo no consistía en agradar a todos, sino en actuar conforme a los principios que consideraba correctos. Una de las pruebas más notorias de su filosofía ocurrió en el año 175 después de Cristo, cuando Avidio Casio, un general romano que había liderado campañas exitosas en Oriente, se proclamó emperador tras escuchar un rumor falso sobre la muerte de Marco. La rebelión fue breve, ya que las tropas de Casio lo abandonaron rápidamente y el general fue asesinado por uno de sus propios oficiales. En lugar de responder con represalias sangrientas, Marco mostró una clemencia que desconcertó a muchos de sus contemporáneos. En una carta al Senado escribió: Si castigamos a todos los que han dudado de nosotros, solo sembramos más odio y temor. La unidad del imperio no se consigue con el terror, sino con la reconciliación. Este acto de perdón no solo evitó una mayor fragmentación del imperio, sino que también mostró que Marco veía su poder como una responsabilidad moral, no como una herramienta de venganza. En el ámbito familiar, Marco Aurelio enfrentó desafíos que pusieron a prueba tanto su paciencia como su filosofía. Tuvo varios hijos con su esposa Faustina, pero la mayoría no sobrevivieron a la infancia. Una tragedia común en su tiempo. Sin embargo, la relación más compleja fue con su hijo Cómodo,
quien sobreviviría para convertirse en su sucesor. Marco dedicó tiempo a educar a Cómodo, intentando inculcarle los valores estoicos que tanto significaban para él. En una ocasión, mientras caminaban por los jardines de su villa, señaló las estatuas de antiguos emperadores y dijo: Estos hombres gobernaron con fuerza, pero pocos lo hicieron con virtud. No basta con ser temido o admirado, Cómodo. Un buen emperador debe ser justo incluso cuando es difícil, y honesto incluso cuando es peligroso. A pesar de sus esfuerzos, Marco comenzó a notar que Cómodo tenía un carácter más inclinado a los placeres y los excesos que a la reflexión y la moderación. Esto le causó una gran preocupación, pero nunca dejó de intentar guiarlo. En sus meditaciones plasmó una reflexión sobre la dificultad de influir en los demás. No podemos obligar a otro a ser virtuoso. Solo podemos mostrar el camino y esperar que lo sigan. Si no lo hacen, no es nuestra culpa, sino su decisión. La filosofía estoica de Marco Aurelio fue especialmente importante en los momentos de sufrimiento personal. Durante su vida enfrentó la pérdida de su esposa Faustina y varios de sus hijos, así como los estragos de la enfermedad que debilitaba su cuerpo. Sin embargo, nunca permitió que estas tragedias lo desviaran de sus deberes ni de sus principios. En una ocasión, tras la muerte de uno de sus hijos, uno de sus amigos le preguntó cómo podía continuar trabajando como si nada hubiera sucedido. Marco respondió con serenidad: El dolor es natural, pero no debe dominarnos. Mi amor por mi hijo no desaparece, pero mi deber hacia Roma y hacia la virtud sigue siendo el mismo. En sus escritos, Marco reflexionó constantemente sobre la naturaleza transitoria de la vida y el papel de la razón en aceptar esa realidad. Todo lo que amamos y conocemos cambiará, pero la virtud permanece. En ella encontramos refugio cuando el mundo se desmorona. Marco Aurelio no solo predicaba los ideales estoicos, los vivía. Incluso en los momentos más oscuros actuaba con la firmeza y la serenidad que predicaba. Este compromiso con sus principios dejó una impresión duradera en quienes lo rodeaban. Un general que había servido junto a él durante las guerras germánicas dijo una vez: Marco no solo es nuestro emperador, es nuestra brújula. Incluso cuando el camino es oscuro, nos muestra cómo avanzar con dignidad. La coherencia entre sus palabras y sus acciones no pasó desapercibida para el pueblo romano ni para la historia. Fue esta coherencia la que permitió que su legado trascendiera la frontera del tiempo, convirtiéndolo no solo en un emperador respetado, sino en un modelo de liderazgo ético. Enfrentar la fortuna no fue fácil para Marco Aurelio. La enfermedad, las pérdidas personales y las crisis del imperio pusieron a prueba su resistencia y su carácter. Pero a través de todo, se mantuvo fiel a los principios que habían guiado su vida: la razón, la justicia y la aceptación de lo inevitable. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Marco encontró consuelo en la escritura durante los años más difíciles de su vida, creando una obra que no solo revelaría su alma, sino que también se convertiría en una guía atemporal para quienes buscan vivir con virtud en un mundo incierto. Capítulo 8. La meditación y el guerrero. En los helados campamentos de la frontera norte del imperio, entre las tierras salvajes de los bárbaros y la civilización romana, Marco Aurelio se encontraba a menudo rodeado por el sonido de los martillos reforzando las empalizadas y el eco distante de los centinelas anunciando el amanecer. La guerra, con su interminable brutalidad, era su constante compañera. Sin embargo, era en la soledad de estas noches donde Marco, el guerrero filósofo, dejaba a un lado la espada para tomar la pluma y escribir lo que se convertiría en una de las obras más influyentes de la humanidad: sus meditaciones. Estas páginas, íntimas y personales, no eran un tratado dirigido a otros, ni un mensaje para la posteridad. Eran un diálogo consigo mismo, un intento por recordar, incluso en medio del caos, los principios estoicos que lo habían sostenido toda su vida.
Las campañas contra los marcomanos y los cuados, que ocuparon una década de su reinado, representaron uno de los periodos más tensos del imperio. Marco Aurelio, que siempre había sido más un estudioso que un soldado, se encontró liderando legiones en una guerra que no había buscado pero que no podía evitar. Las condiciones en los campamentos eran duras. El invierno golpeaba con temperaturas glaciales, y la amenaza de ataques enemigos mantenía a las tropas en constante estado de alerta. Marco, lejos de los mármoles de Roma, compartía estas penurias con sus hombres. Aunque tenía derecho a mayores comodidades, vivía en una tienda sencilla, comía las mismas raciones y descansaba en un lecho que no era diferente al de cualquier soldado. Sin embargo, no era solo la crudeza del entorno físico lo que pesaba sobre él, sino también el peso de las decisiones que debía tomar. Cada movimiento militar y cada decisión estratégica significaba la vida o la muerte para miles de hombres. Era en este contexto de tensión y responsabilidad donde Marco encontraba en la escritura un escape y un ancla. Las noches en los campamentos eran largas y solitarias. Marco, después de las reuniones con sus generales y de revisar los informes de las legiones, se retiraba a su tienda, donde encendía una lámpara de aceite y comenzaba a escribir. Sus meditaciones no eran reflexiones formales, sino pensamientos desordenados, escritos en griego, el idioma que había adoptado para su diálogo filosófico interior. El caos externo de la guerra contrastaba con la calma buscada en sus palabras. En un fragmento de sus meditaciones, escrito probablemente durante estas campañas, expresó: Todo lo que vemos es efímero. Las montañas se erosionan, los ríos cambian su curso, y las ciudades que hoy son grandes, mañana serán ruinas. Pero la virtud, si la cultivamos, es eterna dentro de nosotros. Marco escribía para recordarse que aunque no podía controlar los acontecimientos externos, sí podía controlar cómo reaccionaba a ellos. Era un ejercicio diario de autocontrol. Una forma de asegurarse de que, incluso en los momentos más oscuros, no perdería de vista quién era y qué representaba. Uno de los episodios más destacados de las campañas del norte ocurrió durante el crudo invierno del año 172 después de Cristo. Cuando las legiones romanas quedaron atrapadas en una emboscada de las tribus germánicas. Las provisiones eran escasas, y los soldados estaban debilitados por el frío y la enfermedad. En lugar de ceder al pánico, Marco mantuvo la calma, organizando a sus tropas y logrando una retirada estratégica que evitó una masacre. Esa noche tras la retirada, Marco se sentó a escribir en su tienda. No mencionó la batalla ni la victoria táctica, en cambio reflexionó sobre la resiliencia. El sufrimiento prueba nuestra fortaleza. No debemos maldecir las dificultades, sino verlas como el terreno donde la virtud florece. Así como el fuego consume todo lo que toca y lo convierte en su propia energía, así debemos transformar la adversidad en sabiduría. Este enfoque estoico, donde cada desafío se veía como una oportunidad para crecer, no solo lo sostuvo como líder, sino que también inspiró a sus hombres. Muchos de sus soldados hablaban con admiración del emperador que, incluso en las circunstancias más difíciles, parecía imperturbable. Aunque la guerra definía gran parte de su vida en estos años, Marco nunca permitió que lo consumiera. Sabía que la violencia era una herramienta necesaria, pero siempre buscó limitar su alcance y tratar a los enemigos con dignidad. En una carta a sus generales escribió: No olviden que nuestros enemigos también son hombres. Peleamos porque debemos, pero nunca por odio ni ambición. Si la victoria nos hace crueles, habremos perdido nuestra humanidad. Este compromiso con la justicia, incluso en tiempos de conflicto, era un reflejo directo de sus creencias filosóficas. Marco veía la guerra como una tragedia inevitable, pero no como una oportunidad para la gloria personal. Las meditaciones de Marco Aurelio son, en esencia, una respuesta a las preguntas más profundas de la existencia. ¿Cómo vivir con integridad en un mundo lleno de incertidumbre? ¿Cómo mantener la virtud cuando todo parece estar en contra?
Estas preguntas que escribió para sí mismo en los campamentos militares siguen resonando con la misma fuerza siglos después. En un fragmento particularmente conmovedor, Marco escribió: En la vastedad del tiempo, somos como hojas que caen al suelo. Pero mientras vivamos, podemos elegir vivir bien, actuar con justicia y pensar con claridad. Esa es la verdadera inmortalidad. Estos escritos, nacidos del caos de la guerra, son un testimonio del poder del pensamiento filosófico para dar sentido a la vida. Incluso en los momentos más oscuros, Marco Aurelio no escribía para dejar un legado, pero sus meditaciones se convirtieron en uno. Fueron una ventana a su alma, un reflejo de sus luchas internas y su determinación por vivir con virtud. En los campamentos de guerra, rodeado de muerte y destrucción, mostró que incluso el líder de un imperio podía ser un hombre humilde, buscando respuestas como cualquier otro. En el próximo capítulo exploraremos los últimos años de su vida, cuando el emperador, debilitado por la enfermedad, se enfrentará a su propio final con la misma serenidad y sabiduría que mostró durante toda su existencia. Capítulo 9. El adiós al mundo terrenal. El tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a un emperador filósofo. En sus últimos años, Marco Aurelio enfrentó un nuevo enemigo, uno que no podía superar con estrategias militares ni con la fortaleza de la mente: la enfermedad. Mientras el imperio aún se tambaleaba por las secuelas de la peste antonina y las constantes amenazas en los límites fronterizos, Marco cargaba con su cuerpo cada vez más debilitado. Sin embargo, el peso de sus responsabilidades no disminuyó. Hasta el último aliento, Marco buscó gobernar con justicia y preparar a Roma para un futuro que sabía incierto, especialmente bajo el mandato de su sucesor, su hijo Cómodo. Durante los años finales de su reinado, Marco comenzó a mostrar signos claros de agotamiento físico. Las largas campañas en la frontera del Danubio, el esfuerzo mental constante y la pena acumulada por las tragedias personales habían cobrado su precio. Aunque los médicos de la corte intentaron aliviar su sufrimiento, Marco sabía que su tiempo era limitado. En sus meditaciones escribió: La vida es como una chispa en la oscuridad. Es breve, pero suficiente si se vive bien. No temo el final, pues la naturaleza lo ha dispuesto así para todos. A pesar de su estado, Marco continuó liderando desde las trincheras. Rechazó las sugerencias de regresar a Roma para descansar, insistiendo en que su lugar estaba junto a sus hombres, quienes enfrentaban invasiones constantes de las tribus germánicas. La imagen del emperador anciano, envuelto en capas contra el frío, inspeccionando las defensas y conversando con sus soldados, dejó una impresión indeleble en quienes lo acompañaron en esos últimos años. Uno de los desafíos más grandes que enfrentó Marco en este periodo fue la preparación de su hijo Cómodo para sucederlo. Cómodo, que había sido nombrado César y coemperador en el año 177 después de Cristo, representaba una de las mayores preocupaciones de Marco. Aunque había sido educado por los mejores tutores y acompañado en algunas campañas militares, su carácter impulsivo y su inclinación hacia el placer contrastaban profundamente con los ideales de su padre. Marco sabía que el destino del imperio recaería en las manos de Cómodo y que éste no compartía su inclinación hacia la filosofía ni su sentido del deber. A pesar de ello, Marco nunca dejó de intentar guiarlo. En una conversación privada, según relataron sus cercanos, Marco le dijo: El poder es un fuego, Cómodo. Puede iluminar o consumir. Si permites que tus deseos lo alimenten, destruirás todo a tu alrededor, incluso a ti mismo. Pero si lo guías con razón, puedes ser una fuerza para el bien. Cómodo escuchaba, pero Marco intuía que sus palabras no resonaban como él deseaba. Sin embargo, en lugar de desesperarse, Marco aceptó que no podía controlar el destino, como escribió en sus meditaciones. Cada hombre sigue su camino. Solo podemos mostrar la dirección, no forzar los pasos. En el año 180 después de Cristo,
Marco Aurelio dirigió lo que sería su última campaña contra los marcomanos y los cuados, tribus que habían vuelto a cruzar la frontera norte del imperio. A pesar de su estado de salud, Marco insistió en liderar personalmente, sabiendo que su presencia era crucial para mantener la moral de las tropas. La campaña fue difícil no solo por la resistencia de los enemigos, sino también por las condiciones adversas. Las enfermedades seguían cobrando vidas entre los soldados y el invierno era implacable. Sin embargo, Marco nunca mostró debilidad frente a sus hombres. En una de sus últimas reuniones con sus generales dijo: No podemos elegir el tiempo en el que vivimos, pero podemos decidir cómo enfrentarlo. Mientras respiremos, debemos luchar por lo que es justo. Estas palabras, dichas con una voz debilitada pero firme, inspiraron a sus tropas y consolidaron su legado como un líder que no abandonaba su deber, sin importar las circunstancias. La enfermedad finalmente lo confinó a su tienda en el campamento de Vindobona, la actual Viena. Sabiendo que su final estaba cerca, Marco comenzó a ordenar sus asuntos. Dictó cartas al Senado y a sus generales, asegurándose de que el imperio continuara funcionando después de su muerte. En sus últimos días llamó a Cómodo a su lado. Aunque sabía que su hijo no compartía sus ideales, Marco intentó una vez más transmitirle el peso y la responsabilidad del poder. Según los registros, sus últimas palabras a Cómodo fueron: Recuerda, no eres un dios, sino un hombre. Roma no es tuya para poseer, sino para servir. Marco Aurelio murió el 17 de marzo del año 180 después de Cristo, rodeado de sus generales y de su hijo. Su muerte marcó el final de la dinastía de los Antoninos, un periodo que muchos consideran la cima de la estabilidad y la grandeza del Imperio Romano. Fue sucedido por Cómodo, cuyo reinado, en contraste con el de su padre, sería recordado por su decadencia y el inicio de la inestabilidad que llevaría al imperio a su eventual declive. Aunque su cuerpo pereció, el legado de Marco Aurelio perduró. Sus meditaciones, escritas en soledad y sin intención de ser publicadas, se convirtieron en un faro de sabiduría para generaciones futuras. En ellas, Marco dejó una lección que trasciende el tiempo. La grandeza no se mide por el poder, sino por la virtud con la que enfrentamos los desafíos de la vida. El adiós de Marco Aurelio no fue solo el fin de un reinado, sino el cierre de una era. Su vida, marcada por el estoicismo y el sacrificio, sigue siendo un ejemplo de cómo la filosofía puede guiar a un hombre incluso en los tiempos más oscuros. Su paso por el mundo dejó una huella indeleble, no solo en la historia de Roma, sino en la humanidad. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre su impacto duradero y cómo las ideas de Marco Aurelio siguen resonando en un mundo que, aunque diferente, enfrenta muchas de las mismas preguntas que él se planteó hace siglos. ¿Qué significa vivir con virtud? ¿Cómo podemos encontrar paz en un universo caótico? La voz del emperador filósofo todavía tiene mucho que enseñarnos. Capítulo 10. La inmortalidad de un pensamiento. La llama de la vida de Marco Aurelio se apagó en un campamento militar a orillas del Danubio. Pero la luz de su pensamiento continúa iluminando el mundo. Aquel hombre que nunca escribió con la intención de ser leído por otros, cuyo único deseo era mantenerse fiel a sus principios, dejó una huella que trasciende siglos y civilizaciones. En las líneas de sus meditaciones encontramos no solo las reflexiones de un emperador, sino el testimonio de un ser humano que enfrentó las mismas preguntas fundamentales que nos inquietan hoy. ¿Cómo vivir una vida plena en un mundo lleno de incertidumbre? ¿Cómo encontrar paz en el caos? ¿Cómo ser justos cuando la tentación del poder y la frustración de la impotencia nos acechan? Este capítulo es un viaje a través del impacto duradero de Marco Aurelio y su filosofía desde los confines de su tiempo hasta las realidades de nuestro mundo. Cuando Marco Aurelio escribió: Ama la vida que te ha tocado vivir. Todo está entretejido por un propósito mayor. No podía imaginar que sus palabras resonarían en millones de personas en un mundo que ni siquiera podía concebir.
Desde líderes mundiales hasta soldados, desde filósofos hasta estudiantes, sus meditaciones han servido como un manual atemporal para enfrentar la vida con coraje, humildad y propósito. En los tiempos modernos, su enfoque práctico y su insistencia en la virtud han encontrado un nuevo auge. En un mundo donde la velocidad de la tecnología y la presión de las expectativas modernas a menudo nos desconectan de nosotros mismos, la serenidad de Marco Aurelio ofrece un contrapeso. Su consejo de enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar, sigue siendo tan relevante hoy para nosotros, como lo fue en su día para él. El estoicismo, que durante siglos había sido relegado a los márgenes de la filosofía occidental, ha visto un renacimiento en las últimas décadas. Libros contemporáneos, prácticas de liderazgo y movimientos de autoayuda se inspiran en Marco Aurelio y otros estoicos para enseñar cómo encontrar estabilidad en un mundo impredecible. Uno de los aspectos más inspiradores del legado de Marco Aurelio es su humildad. Aunque fue el hombre más poderoso de su tiempo, siempre se consideró un servidor de algo más grande, la razón, la virtud y el bienestar del pueblo. En sus meditaciones escribió: No olvides que eres una pequeña parte de un vasto cosmos. Cumple tu papel con dignidad, pero no te imagines más importante de lo que eres. Este mensaje resuena con especial fuerza en una época donde el individualismo y el ego a menudo se interponen en el camino de la cooperación y el bien común. La vida de Marco nos recuerda que incluso en posiciones de gran poder, la humildad no es un signo de debilidad, sino una expresión de sabiduría. Líderes a lo largo de la historia han encontrado inspiración en Marco Aurelio. Su capacidad para gobernar con moderación, perdonar a sus enemigos y priorizar la justicia sobre la conveniencia ha sido un modelo para muchos. En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill tenía un ejemplar de las meditaciones en su mesa de trabajo, y su famosa resiliencia ante la adversidad está impregnada de principios estoicos. En un contexto completamente diferente, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, mencionó cómo la filosofía de Marco Aurelio lo ayudó a enfrentar las presiones del liderazgo. Incluso figuras en el ámbito empresarial, como ejecutivos de grandes corporaciones, han citado al emperador filósofo como una guía para tomar decisiones éticas en entornos complejos. Más allá del liderazgo y la política, Marco Aurelio ha tocado las vidas de personas comunes. Sus meditaciones son un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias pueden variar, las preguntas esenciales sobre la vida, el propósito y la virtud son universales. En una era donde la ansiedad y la incertidumbre parecen ser epidemias modernas, las palabras de Marco ofrecen consuelo. No pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Este llamado a la acción, a vivir de acuerdo con nuestros valores en lugar de perdernos en debates interminables, sigue siendo una lección poderosa para cualquiera que busque sentido en un mundo complejo. Cuando reflexionamos sobre el impacto de Marco Aurelio, es tentador verlo como un hombre excepcional en un tiempo excepcional. Pero su verdadera grandeza radica en algo mucho más accesible: su humanidad. A través de sus palabras nos recuerda que todos enfrentamos los mismos desafíos, ya sea en el trono de un emperador o en la rutina de una vida cotidiana. La inmortalidad de Marco Aurelio no se encuentra en monumentos ni conquistas, sino en su pensamiento. En la capacidad de un hombre de mirar el caos y encontrar orden, de enfrentar la adversidad con dignidad y de buscar siempre la virtud en medio del conflicto. En el siglo XXI, la voz de Marco Aurelio sigue resonando. Sus meditaciones se han convertido en un símbolo de resistencia intelectual y emocional. Una invitación a vivir con propósito y en armonía con la naturaleza. Desde las aulas hasta los campos de batalla, desde las oficinas hasta los hogares, su mensaje sigue vivo. En un mundo que cambia constantemente, donde la incertidumbre es la única certeza, Marco Aurelio nos recuerda que no estamos indefensos. Si somos dueños de nuestra mente, podemos encontrar paz incluso en el caos.
Y así como escribió en una de sus reflexiones más conmovedoras: La vida de un hombre es como una gota de agua en el río infinito del tiempo. Pero esa gota puede brillar con la luz de la virtud, iluminando todo lo que la rodea. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no solo vivió estas palabras, las encarnó, dejando un legado que no solo pertenece a la historia, sino al alma de la humanidad.